Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En sábado atravesó a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Okay. La primera lectura nos muestra un acto de la misericordia de Dios, que creo que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia. Muchos de nosotros hemos estado enfermos de gravedad o en peligro de muerte y el Señor nos ha rescatado. Muchos, levanten la mano los que les ha pasado eso. Ok, a los otros les va a pasar, tranquilos. Pero es cierto, es una experiencia que todos nosotros hemos tenido y en medio de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento, hemos invocado la presencia del Señor. Y Él nos ha escuchado. Y si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a alguien que sí conocemos. De eso estamos seguros. Porque el poder de Dios es así, bello, fiel, maravilloso y misericordioso. Pero puede ser que no me haya pasado. Puede ser que me ha pasado todo lo contrario. Alguien que estaba enfermo, ¿sí? Y yo le pedí al Señor y no se sanó. ¿Qué pasó ahí? El Señor no me escuchó. No, sí me escuchó. Sí me escuchó. Lo que pasa es que eso no era lo que convenía para la salvación de esa persona. Porque la voluntad de Dios siempre es buena. No siempre que Dios haga lo que a mí me parezca o a mí me guste, significa que estoy bendecido o no. Yo estoy bendecido siempre. ¿Sí? Y mi confianza en la voluntad, en el amor y en la gracia de Dios va por encima de que Él haga o no lo que yo quiero o lo que yo le pido. Uno aprende a confiar y a abandonarse. Y ahí es donde entiende lo que significa su infinita misericordia. Para Dios nada hay imposible y todo es para bien de los que aman a Dios. Todo, hasta las situaciones más difíciles. Cuando vemos la vida de los santos y seguimos su ejemplo, nos damos cuenta que los santos, aún haciendo el bien, tuvieron que sufrir en diferentes momentos de sus vidas. Pero eso no significa que Dios les había quitado la bendición, o que Dios los maldijo, o que Dios se alejó de ellos, o que Dios los estaba castigando. No, todo lo contrario. Muchas veces esos sufrimientos fueron lo mejor que les pudo haber pasado y ellos mismos los reconocen. Por eso hay un salmo que no recuerdo el número, pero dice: me convino sufrir. Me convino sufrir. ¿Cuántos de nosotros, después de un sufrimiento muy grande, hemos salido con nuestra fe reforzada y nuestra confianza más grande en el amor de Dios? Porque ahí en medio del dolor fue cuando lo descubrimos a Él,
presente, ayudador, consolador, fortalecedor. El que santifica y el que hace santo todo es el Señor. Por eso la misericordia pasa, el Evangelio, la esencia de lo que nos dice el Evangelio es la misericordia. La misericordia pasa por conocer las necesidades y la realidad de los demás. Es tan fácil juzgar, pero las apariencias engañan. ¿Qué va a querer Dios? Que el día de guarda alguien se muera de hambre o reciba el alimento. ¿Qué va a querer Dios? Pues que reciba el alimento, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que ser muy caritativos al momento de pensar en las acciones de los demás. Hay veces somos tan inquisitivos. Queremos que todo el mundo haga las cosas bien. Y si se desvían un poquito a derecha o izquierda, ya los estamos señalando, ya los estamos acusando, ya estamos diciendo, usted está fuera de Dios, el demonio está con usted o no sé qué. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Primero, ponerse en los zapatos del otro, mirar a los demás con compasión. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Con la misma vara que midan, serán medidos. Así nos dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque ¿de qué sirve tener una vida muy sacrificada, ofrecerle al Señor muchísimos ayunos o vigilias, si luego con nuestra lengua y nuestro pensamiento estamos criticando tan fácilmente y muchas veces en nuestra mente y corazón condenando a los demás? Hoy el Señor nos enseña. ¿Y a qué se refiere Jesús con que aquí hay alguien más importante que el templo? Estaba declarando su divinidad. ¿Quién es más importante que el templo? Dios. Dios es más importante que el templo. Porque el templo se construyó para Dios. ¿Y quién es más importante que el templo? Dios. Y ahí Jesús estaba revelando su divinidad. Por eso dice, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Porque Él es Dios. Entonces, no pretendamos ser más juzgadores que el único juez, que es Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Que así sea.